sedimentos en los ríos, ¿no? Transporte de sedimentos en los ríos. Como pueden apreciar en la imagen, es el lecho de un río. El lecho de un río, y ahí están las aguas. Entonces, eso es lo que queremos estudiar, que en los ríos no es solamente agua la que se transporta, ¿no? El flujo en los ríos consiste, además del agua, dice, también transporta una serie de materiales disueltos y no disueltos. Los materiales no disueltos están conformados por material flotante, sedimento en suspensión y arrastre o acarreo de fondo, así como más o menos podemos observar aquí en la figura. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el flujo, el agua que se mueve en este sentido, con mucha turbulencia, por cierto, con mucha no disueltos. En cambio, los materiales disueltos no podemos apreciar, ¿no? No podemos apreciar. Tendríamos que tomar una muestra de agua y determinar la cantidad de sólidos disueltos que tiene, ¿no? Bien, pero no nos interesa en la mecánica del movimiento de los sedimentos, no nos interesa prácticamente los sólidos disueltos. Lo que sí para nosotros es muy importante conocer la cantidad de material que se mueve en el flujo de un río, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes tipos de materiales que se mueven en el seno de un río, ¿no? Y como les decía, entonces tenemos materiales disueltos en primer lugar, que están en las aguas. Después hay material flotante en los ríos. Por ejemplo, ramas, troncos de árboles, animales muertos, etcétera. Material flotante. Hay mucho material flotante. Material en suspensión, como ya les he mostrado. Los materiales finos no son transportados en suspensión. ¿Debido a qué? Debido a la turbulencia del flujo. La turbulencia del flujo hace que los materiales finos se transporten en suspensión y se mantienen en suspensión, pues mientras haya turbulencia, ¿no? Entonces el flujo en los ríos se desarrolla más o menos esquemáticamente como se muestra acá en la figura. Entonces vamos a tener diferentes tipos de materiales que se transportan. Ya les dije, materiales en suspensión, materiales que se transportan en contacto con el lecho del río, o llamado también arrastre. Este material es transportado también por rodamiento, es decir, rodando, o por tracción, ¿no? Por tracción, así. O algunos materiales pueden saltar también, es decir, por saltación, ¿no? Los materiales también saltan hasta acá, después otro salto, y así sucesivamente van transportándose. Entonces, es, estimados jóvenes y señoritas, bastante complejo la temática del transporte de sedimentos, ¿no? Imagínense que si no podemos solo con el agua, ¿ya? Pueden darse cuenta cómo será la situación si al agua le agregamos los sedimentos. Y queremos saber, pues, cómo se mueven los sedimentos en el seno de los ríos. ¿Ya? Bien, esta es una temática, como les decía,
muy interesante, muy importante, ¿no? La cantidad de material transportado o depositado por los ríos bajo un conjunto de condiciones dadas es el resultado de la interacción de dos grupos de variables, básicamente. ¿Ya? Bueno, pero antes de esto, yo quiero interrumpir esto, ¿no? Voy a interrumpir y les voy a mostrar más bien algún otro material. Ya, ¿cómo es el movimiento de las aguas en los ríos? Viéndolo en planta, viendo en planta, fíjense, el flujo se mueve así, más o menos como está acá esquemáticamente mostrado. Es decir, las mayores velocidades se dan más o menos en el centro del cauce y reduciendo las velocidades hacia los extremos, hacia las márgenes, ¿ya? Menores velocidades. Por otra parte, observando en un perfil longitudinal, podemos ver que las mayores velocidades del agua se dan en la superficie, prácticamente, disminuyendo drásticamente la magnitud de la velocidad cuando nos acercamos al lecho del río. ¿Ya? Eso es algo importante que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la velocidad a lo largo de todo el canal no es uniforme. Es mayor hacia el centro y hasta una profundidad somera a media, ¿no? Bien, aquí algunos comentarios acerca de los sedimentos. Los sedimentos tienen funciones esenciales en los ríos, ¿ya? Como son el desarrollo del cauce en sus cambios de forma, el ancho, la profundidad, la formación de islas o bancos de arena, ¿no? Sirven para minimizar la degradación del fondo, ya que suplen el sedimento en zonas erosionadas en la formación de hábitats para un gran número de organismos vivos. Esta es una función, pero sumamente importante, ¿no? de los sedimentos. En el transporte de nutrientes que se transportan juntamente con las aguas. Algunos riesgos del transporte de sedimentos son el cambio del ancho del cauce del río durante las crecidas, los deslizamientos de materiales y los flujos de lodos y escombros en las inundaciones. La ingeniería de ríos se encarga de la restauración de los ríos y su protección contra inundaciones. Bien, los procesos que gobiernan el movimiento de los sedimentos en los ríos son muy complejos y dependen de los siguientes factores. Factores hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geográficos y biológicos. No, por eso les decía, no es tan simple, tan trivial el tratamiento del transporte de sedimentos en los ríos, porque depende pues de muchos factores. La descarga de agua, su velocidad, las características de los materiales, de las paredes y del fondo del cauce, la disponibilidad de material para su transporte. Otros factores son la duración e intensidad de la lluvia, ¿no? Eso como factores hidrológicos, ¿no? La pendiente, el uso de suelo en la cuenca,
la cobertura vegetal de la cuenca, el tipo de suelo, todo de la cuenca, las actividades humanas. Es decir, son pues numerosos factores. Los procesos de transporte de sedimentos en las montañas están sujetos a las características de la producción de sedimento y a la capacidad de transporte del cauce, o sea, del río propiamente, no de las aguas. Estos se originan por la erosión de pendientes sin vegetación, erosión de pendientes que no están cubiertas de vegetación, el deslizamiento de las laderas, el flujo de lodos y escombros. Los escurrimientos pueden mover una porción de sedimentos finos, arena, grava y guijarros, anualmente. Sin embargo, el material más grueso puede durar mucho tiempo sin moverse hasta que los escurrimientos sean suficientemente fuertes para desplazar la mezcla de sedimentos. Los grandes ríos transfieren sedimentos a través de miles de kilómetros, ¿no? Los sedimentos que llegan a los grandes ríos se mueven, se transportan a través de miles de kilómetros, desde su nacimiento, generalmente en las zonas montañosas, hasta su descarga al mar. Algunas veces atraviesan continentes, como es el caso de los ríos, del río Amazonas y el río Orinoco, ¿no? A ver, ¿dónde se encuentra el río Orinoco, jóvenes? Jóvenes señoritas. ¿Dónde se encuentra el río Orinoco? Ah, caramba, ninguno sabe. Qué pena. Pregunta segura del examen para mañana. Como es el caso de los ríos Amazonas y Orinoco. Proceden de las montañas de los Andes, ¿no? El río Orinoco está en Venezuela, jóvenes. Cuyos sedimentos son transportados por los ríos que atraviesan la parte norte de Sudamérica. Los sedimentos pueden tardar cientos a miles de años en su viaje hacia la desembocadura. ¿Ya? No es de inmediato. Así que los sedimentos pueden tardar cientos de años, inclusive miles de años, en su viaje hacia la desembocadura. Del sedimento transportado a los océanos por los grandes ríos que drenan los continentes, del orden de 80 a 90%, corresponden a arena fina en suspensión. O sea, ese es el material que llega prácticamente al océano. Arena fina y otros materiales más finos. Del sedimento transportado a los océanos por los grandes ríos, por ejemplo el Amazonas, el Orinoco, que drenan los continentes, se dice, ¿no?, que del orden de 80 a 90% corresponde a arena fina en suspensión y entre el 10 a 20% a arena gruesa transportada en el fondo. Ya, un poquito para tener una idea.
Entonces los grandes ríos, como ser el Amazonas, pues transporta a lo largo de miles de kilómetros, ¿no? Hasta llegar a su desembocadura, arena fina, de un 80-90%, ¿no? Y entre el 10 a 20% a arena gruesa, transportada en el fondo, ¿no? En el fondo del río. En su desembocadura se llegan a acumular grandes cantidades de sedimento en forma de abanico o delta. Algunos de los grandes deltas son el delta del río Amazonas, con un área, fíjense, tan grande de 467.000 kilómetros cuadrados. El del Mississippi, con 28.500 kilómetros cuadrados. Del río Grijalba, en México, 17.000 kilómetros cuadrados. La del río Nilo, 12.500 kilómetros cuadrados. ¿No? Pero para que vean, del río Amazonas realmente es tan grande, casi 470.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En los estudios acerca de la evolución de la forma que adquiere un río a través del tiempo o morfología, se busca asociar los registros de eventos históricos como las grandes crecidas, algunas de ellas provocadas por los huracanes o tormentas tropicales, o con los registros de sismos, para conocer cómo influyeron en los procesos sedimentarios. En la práctica, para estimar el transporte de sedimentos en un río, frecuentemente se usan fórmulas empíricas o semiempíricas. La ventaja de este tipo de fórmulas es que son simples de aplicar. Sin embargo, su desventaja es que corresponden a las características específicas del río. En el sitio donde se hicieron las mediciones y en la naturaleza, cada río es diferente. Ya, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes y señoritas. En la naturaleza no hay dos ríos que sean iguales. ¿Ya? Cada uno tiene su propia identidad. ¿Ya? Entonces, cada río es diferente, por eso, cada río es diferente. Por lo que, al aplicar diferentes fórmulas, se obtienen resultados muy diversos, muy diversos. Para obtener resultados más aproximados, es necesario hacer mediciones de campo en el sitio específico, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde se va a construir una presa. En ese lugar, pues se debería conocer la cantidad de transporte de sedimentos que tiene este río. Entonces es necesario hacer mediciones de campo en el sitio específico, llevar registros del transporte de sedimentos en un cauce a través del tiempo. Es decir, estos registros se tienen que hacer a lo largo de algunos años, ¿no? Es decir, a lo largo del año, y además tiene que comprender algunos años también. En ocasiones se necesita conocer cómo cambiará el funcionamiento de un río por la presencia de una obra hidráulica como una presa. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se han realizado estudios acerca del impacto de un río
por la construcción de una presa hidroeléctrica en el Río Verde, en Oaxaca, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad. Eso es algo muy bueno, realmente un estudio muy importante, muy interesante, ¿no? Que se ha desarrollado en un laboratorio de hidráulica. También para conocer escenarios de riesgo de inundaciones, ¿no? En el riesgo Papolaplan por la Comisión Nacional de Agua. Bien, entonces, estimados jóvenes, señoritas, esto es lo que yo quería un poquito mostrarles con unos aspectos generales de lo que es el transporte de sedimentos. ¿Ya? Que ya tienen una idea global ahora de lo que es el transporte de sedimentos y ahora podemos ver un poco de nuestras PowerPoint. Entonces, hablábamos de las formas de transporte. Hemos visto que eh, en un río tenemos un material disuelto, en primer lugar, y material no disuelto. Así podemos distinguir entre disuelto y no disuelto. El material disuelto no nos interesa como transporte de cementos. Lo que sí nos interesa es el material no disuelto. Y entre ellos está la flotación, materiales flotantes, como ser troncos de árboles, les dije, ramas, animales muertos, etcétera, etcétera. Luego, el material que es transportado en suspensión y el material que es transportado en contacto con el lecho de los ríos, ¿no? Así en líneas generales. En líneas generales. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí hablando, la cantidad de material transportado o depositado por los ríos bajo un conjunto de condiciones dadas es el resultado de la interacción de dos grupos de variables. En el primer grupo están aquellas variables que influyen en la cantidad y calidad del sedimento aportado aguas abajo. En el segundo grupo están las variables que influyen en la capacidad de la corriente para transportar el sedimento. Capacidad de la corriente para transportar el sedimento. ¿Ya? Entonces, en el primer grupo vamos a ver, ¿no? Acerca de las variables que influyen en la cantidad y calidad del sedimento que llega a los ríos, que llega a los ríos. Y en el segundo grupo, dice, vamos a analizar los parámetros que influyen para la capacidad de la corriente para transportar el sedimento. ¿Ya? Hay que hacer una clara diferencia en este aspecto. En el grupo 1 está el sedimento aportado por la corriente. Depende de la geología, como decíamos antes, había mencionado, y la topografía de la cuenca, de la magnitud, intensidad, duración, distribución y época de lluvias, las condiciones del suelo, la cobertura vegetal de la cuenca, los cultivos en la cuenca, las superficies erosionadas y la socavación de laderas. O sea, el primer grupo, jóvenes, está totalmente relacionado para ver la cantidad de sedimentos que puede llegar a un río, que puede llegar, ¿no? Producto de la interacción de todos estos parámetros que hemos indicado. Y ahí, por ejemplo, tenemos la imagen de un río. Observen, acá en esta imagen podemos ver muchísimos aspectos que nos muestran cómo llegan los sedimentos a un río, al lecho de un río. Acá se muestra, por ejemplo, que hubo que las márgenes
han sido erosionadas y por lo tanto hubo un deslizamiento, un movimiento general de estas masas de tierra y llegan al lecho del río, están en el lecho del río ya, de este lugar, etc. Por otra parte, la construcción, por ejemplo, de esta carretera, el movimiento de tierras que se haya realizado, también hace que muchos de estos materiales lleguen al lecho del río. Entonces, fíjense, aquí tenemos una parte de la cuenca con un relieve bastante accidentado. Es decir, esta cuenca tiene un potencial muy grande de abastecer con sedimentos al río, ¿no? Entonces, siempre van a haber sedimentos acá, que el río tendrá que transportar en algún momento. Siempre van a haber sedimentos, ¿no? De alguna forma. Aquí, ¿cómo ven ustedes la cuenca? ¿Qué características tiene esta cuenca? A ver, a simple vista. ¿Cuáles son las características, jóvenes? A ver qué características generales pueden encontrar, jóvenes. Opinen, por favor. Tiene una pendiente marcada y A ver, ¿cómo dijo, señorita? se nota o pareciera que tiene una pendiente, o sea que es una pendiente bien marcada que hace que los sedimentos bajen. Y aparte se parece que es una cuenca más alargada que ensanchada. Bueno, un río. Ya, muy bien. Lo que dijo la señorita, entonces podemos agregar también que las pendientes son muy grandes, muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que facilita el movimiento de los materiales, el deslizamiento, el desequilibrio de los taludes, etcétera, ¿no? Entonces, hay una erosión muy fuerte en la cuenca, erosión provocada por la lluvia o por el viento también. Y por otra parte, un aspecto que podemos observar es que la cuenca no tiene cobertura vegetal, no hay bosques, es un suelo prácticamente desnudo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferentes causas por las cuales este río será abastecido con una gran cantidad de materiales, ¿no? Abastecido con una gran cantidad de materiales. Ahí están los materiales, listos para ser transportados cuando se presente una crecida del río. Entonces el río, las aguas, cuando se presente una crecida, estas aguas erosionarán estos materiales sueltos, todos los materiales sueltos van a ser erosionados, poco a poco serán transportados, corriente abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una cuenca donde se tiene una gran oferta de sedimentos para el río, ¿no? Ahora, no sabemos si el río tendrá la capacidad suficiente para arrastrar y para transportar estos materiales en un determinado tiempo. O tal vez lo hará en mucho tiempo, mucho tiempo. Bien, y en el grupo 2, volviendo al grupo 1, en el grupo 1 entonces, como parámetros importantes, y el grupo 1 lo que nos define es, como les decía, la oferta de sedimentos
de la cuenca al río. Todo estos sedimentos, esta carga de sedimentos, es lo que le está dando la cuenca al río. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora el grupo 2 dice, el grupo 2 tiene que ver con la capacidad ahora ya, la capacidad de la corriente para transportar sedimento. Depende de las propiedades hidráulicas del río. Estas propiedades son, dice, las propiedades del fluido, la pendiente del lecho del río, la rugosidad del lecho del río, el radio hidráulico, el caudal, la velocidad del flujo, la distribución de velocidad, la turbulencia, la fuerza atractiva, la viscosidad y la densidad de la mezcla fluido-sedimento y de la distribución granulométrica del material. Entonces, queridos jóvenes, señoritas, ahí tenemos estos dos grandes grupos. Dos grandes grupos. El grupo 1, que como les dije, define la cantidad de sedimento que la cuenca le da al río. En cambio, en el grupo 2 tenemos todos los parámetros que tendríamos que tomar en cuenta para definir la capacidad de la corriente para transportar sedimentos, ¿no? Depende de muchos factores. Eso es. ¿Está claro? Jóvenes, señoritas. Sí, ingeniero. Muy bien. Estas variables no todas son independientes. Y en algunos casos sus efectos no son del todo conocidos. Las variables que controlan la cantidad de sedimento que brinda la corriente están sujetas a mucha variación, no solo entre diferentes corrientes, sino también entre secciones de una misma corriente, es decir, en un mismo río. ¿Ya? Puede haber muchísimas variaciones. En un lado del río, en un sector del río, podemos tener una gran capacidad de transporte de sedimentos. En cambio, aguas abajo, podría ser que esa capacidad de transporte de sedimentos se vea reducida. ¿Ya? Ya disminuye la capacidad de sedimentos debido a numerosos factores. ¿Ya? Eso es. Las variables que definen la capacidad de transporte de la corriente son sujetas a un análisis matemático. Estas variables están estrechamente relacionadas a las variables hidráulicas, que controlan la capacidad de las corrientes para transportar agua. Eso es. Entonces, aquí vamos a hacer vamos a indicar, digamos, las propiedades de los sedimentos que forman un cauce, el cauce de un río. ¿No? Desde el punto de vista de la resistencia que oponen a ser arrastrados y de su comportamiento al ser transportados, se distinguen tres clases de materia, es decir, de sedimentos: no cohesivo, o granular, o friccionante. Cohesivo y rocoso. Esos tres tipos de materiales con los que el agua de los ríos está en contacto, ¿no?
Podemos tener los tres tipos de materiales, inclusive. No cohesivo o granular o friccionante, en primer lugar. Esos son, ¿qué tipo de materiales? Las gravas, las arenas, ¿no? Limos, arcillas, etcétera, etcétera. En cambio, el material cohesivo se refiere a las arcillas, especialmente, ¿no? El material arcilloso. Y luego tenemos el material rocoso. Material rocoso. Entonces, estos tres tipos de materiales están en contacto con las aguas de una corriente. Material granular, ya saben, es el formado por partículas sueltas. La fuerza que el líquido debe ejercer para moverlas es función del peso de cada una. Es decir, por ejemplo, que la fuerza que el líquido debe ejercer para moverlas depende del peso de las partículas, ¿no? Bien, por otra parte, se denomina material cohesivo al formado por partículas unidas entre sí por fuerzas de cohesión, las cuales oponen a que las partículas sean arrastradas. Luego, el material rocoso es el que constituye una unidad, tal que en la vida útil de una obra, al paso de una corriente de agua sobre él, no es capaz de producir movimientos o erosiones apreciables, ¿no? En el material rocoso. Así es. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de la partícula individual. Las propiedades individuales de las partículas que constituyen un suelo granular y que deben conocerse para el análisis del transporte de sedimentos son los siguientes. Un momentito, a ver. Las individuales de las partículas que constituyen un suelo granular y que deben conocerse para el análisis de transporte de sedimentos son los siguientes, ¿no? El peso específico o masa específica, que ustedes conocen. La forma del material, del sedimento. El tamaño. La velocidad de caída. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos una mezcla de partículas, entonces tenemos que conocer la distribución granulométrica y el peso volumétrico. El peso volumétrico. Propiedades de la mezcla agua-sedimento en suspensión.
también es otra. ¿Qué propiedades? La concentración de partículas en suspensión, la viscosidad de un líquido con material en suspensión, el peso específico de un líquido con material en suspensión, ¿no? Entonces son propiedades de la mezcla agua-sedimento ya, ¿no? De una muestra de sedimento en suspensión. El peso específico de las partículas, ustedes ya lo conocen, no vamos a hacer mucho hincapié, indicar que solamente el peso específico, pues la densidad es de 2,65, ¿no? Normalmente varía entre 1800 y 2800, dice. El valor del peso específico para cantos rodados, es decir, las piedras que tienen los ríos, cantos rodados y boleos, varían entre 1800 y 2800. Y su densidad relativa es 2,65. Normalmente se toma un valor promedio de 2650 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Los limos y arcillas, ya materiales más finos, estos son los cantos rodados, boleos, hasta arenas, digamos, hasta arenas. En cambio, los limos y arcillas están formados principalmente por sílice, los primeros, y feldespatos y micas, los segundos. Son minerales, ¿no? Más una enorme material de minerales, variedad de minerales. Entonces, el peso específico es de acuerdo a cada tipo, ¿no? Ahora, otra propiedad, la forma de las partículas. La forma de las partículas puede ser muy variada y afecta notablemente su comportamiento al iniciarse su arrastre o ser transportadas por el agua. En general, la forma de las partículas no se ha tomado en cuenta en las fórmulas. Todavía no. El mejor intento que se conoce es con el llamado factor de forma, SF, ¿no? Que se traduce así. Aquí tenemos el tamaño de la partícula. A ver, no he puesto acá los otros. Qué pena. El tamaño de las partículas que se encuentran en los cauces naturales varía dentro de límites muy amplios, desde rocas de varios metros de diámetro hasta partículas coloidales. Por ejemplo, en el cauce del río Piraí, queridos jóvenes y señoritas, podemos encontrar toda esta gama de materiales en el lecho del río Piraí, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cantos rodados, muy grandes, tamaño, dice, de 2000 a 4000 milímetros. Existe en el río Piraí, estimados jóvenes, materiales que el río transporta de esta magnitud. Yo lo he visto esto. Luego está clasificado como muy grandes, medianos, pequeños. Entonces, los cantos rodados varían desde 4000 milímetros hasta 150 milímetros. ¿Ya? 150 milímetros, 15 centímetros, la piedra manzana, digamos. Piedra manzana, 15 centímetros. Los guijarros varían de grandes a pequeños, desde 250 hasta 64 milímetros. Guijarros. Luego la grava, desde muy gruesa, que es 64 milímetros, hasta muy fina, que es 2 milímetros. La grava. Las arenas, muy gruesas, desde 2 milímetros, hasta muy finas, que es 0,062 milímetros. Los limos, desde limos muy gruesos, que es 0,062, hasta limo muy fino, 0,004. Finalmente, las arcillas, desde 0,004
milímetros hasta 0,00024 milímetros. Ya, las muy finas. Entonces, jóvenes, esta gama de materiales lo podemos encontrar, como les dije, en el lecho del río Piraí. Es cuestión de caminar desde aguas arriba, ¿no? Desde, digamos, desde Bermejo, y hay que caminar hacia aguas abajo. Entonces vamos a observar que en el lecho del río realmente se presentan toda esta gama de materiales. ¿Okay? Bien. Las principales formas de determinar el tamaño de una partícula consisten en considerar algunas de las dimensiones siguientes: diámetro de cribado, diámetro de sedimentación, ¿no? Diámetro nominal, diámetro de caída estándar o dimensiones triaxiales. También, ¿ya? Eso es. El diámetro de cribado, o sea, tamizado, sirve para determinar el tamaño de gravas o arenas, ¿no es cierto? Para gravas o arenas. Este método de cribado, el cernido, un tamiz. Entonces ahí determinamos los tamaños de las gravas y arenas. En cambio, el método de sedimentación para partículas más finas, como limos y arcillas. Es decir, ya para limos y arcillas tenemos que utilizar un método denominado sedimentación. Y las dimensiones triaxiales, o la medida, o la media, para cantos doblados o guijados. ¿Ya? Eso es. Ahí tenemos, por ejemplo, una gama de materiales de diferentes tamaños, ¿no? Es el lecho de un río. Probablemente el río Piraí. Entonces aquí podemos encontrar una gama de materiales. Y ahí tenemos una curva de distribución granulométrica, ¿no? Que ustedes ya la conocen. Aquí tenemos, entonces, una gran variedad de materiales, ¿no? Desde materiales muy finos hasta materiales muy gruesos, ¿no? Hasta materiales muy gruesos. Entonces, ahí está la famosa curva de distribución granulométrica, ¿ya? Que esto corresponde, digamos, esta curva corresponde, digamos, a podría ser, digamos, de acá. Tomamos una muestra de acá y se procede a construir la curva granulométrica, ¿no? ¿Ya? Bien, en todo caso, no parece ser de esa muestra de material, ¿no? Porque aquí tenemos materiales más gruesos, es decir, no tan gruesos, sino, fíjense, de 1 milímetro, 2, 3 milímetros, nada más. Eso es. Bien, y ahora podemos hablar también de la velocidad de caída de una partícula. Dice, la velocidad de caída es la velocidad máxima que adquiere una partícula al caer dentro del agua. Se alcanza cuando su peso sumergido se equilibra con la fuerza de empuje que el agua ejerce contra ella. Eso es. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una expresión para que nos da lo que es la velocidad de caída, ¿no? W, o llamada también velocidad de sedimentación, jóvenes. Velocidad de sedimentación, ¿no? ¿Con qué velocidad? Una partícula que está en estado de suspensión cae al fondo y cae con una determinada velocidad
dada por esta ecuación. Así es. Donde omega, dice, es la velocidad de caída en metros por segundo. D es el diámetro de la partícula en metros. C sub D, coeficiente de empuje, que depende del número de Reynolds. Delta se define como el peso específico relativo, peso específico del sedimento, ¿ya? Sumergido, peso específico relativo, fíjense, gamma S menos gamma es el peso específico del agua. Si gamma S es 2650 y gamma 1000, entonces 2650 menos 1000, 1650, dividido entre 1000, ¿no? Nos da 1,65. ¿Ya? 1,65. Eso es. Muy bien. Gamma es el peso específico del agua en kilogramos por metro cúbico. Bien. Yo creo que aquí vamos a hacer bueno, aquí una vez dibujada la curva granulométrica, dice, es fácil determinar cualquier diámetro de la muestra, donde el subíndice n indica el porcentaje en peso de la muestra, que contiene partículas que son menores o iguales que el diámetro nominal indicado. Por ejemplo, si el D, lo vamos a llamar D40, es 3,50 milímetros, significa que el 40% en peso del sedimento está constituido por partículas cuyos tamaños son menores o iguales a 3,50 milímetros. ¿Ya? Bien. Estimados jóvenes, aquí vamos a hacer un alto. ¿Ya? Este es un tema largo. No pretendo enseñarles todo a la vez. Poco a poco vamos a ir desarrollando y voy a complementar con algunos ejemplos o algo ya a partir de la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. No, ingeniero, está todo claro. Ya, perfecto. Bueno, estimados jóvenes señoritas, que pasen muy buenas noches entonces. ¿Ya? Muy buenas